Vamos a probar esta paleta con mi prima. ¿Y tu nombre? ¿Y tu nombre? Fernanda. Fernanda. Ajá. Voy a cocinar. Yo probaré una paleta y ella... Te dije que yo soy la mamá. Igual yo seré la mamá. Y no hay tías. Ay, vamos. Esos muñecos están hermosos. Tengo tierra en comprar estas mini cositas en Acapulco, obvio. Que ya tengo la bus y esto incluye ropita y no sé qué sabe, ¿ok? Cómprenlo. Y estas paletas. Ahí